Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me han preguntado muchísimo, que es sobre el pecado imperdonable. Para cualquier otro tipo de tema espiritual, religioso, de la fe, que tengas duda, asegúrate de suscribirte porque de eso hablamos en este canal todos los miércoles y viernes. Bueno, todos en algún punto hemos escuchado, hoy voy a estar moviéndome un montón porque tengo dos Biblias para poderles grabar sobre este tema, pero ya me habían hecho muchas preguntas sobre el versículo que se encuentra en Mateo 12, versículo 31, que dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, esto es conocido como el pecado imperdonable porque te está diciendo que todo se te va a perdonar, menos esto. Entonces, a mí me ha tocado muchas veces que personas me dicen: Edja, yo creo que cometí este pecado y tengo miedo y no se me va a perdonar y hay tantas dudas, y me hacían esta pregunta. Ustedes saben que yo estudié teología, pero no quiere decir que sepa todo y que tenga las respuestas de todo. Hay muchos temas que te los hablan por encimita. Entonces realmente todavía yo no me sentía preparada como para poder compartir este tema. Había leído diferentes artículos, le había preguntado a diferentes personas, pero nada en mí causaba como ese clic, porque para mí es muy importante no solamente que te digan a alguien una interpretación, pero para mí era importante que la Biblia me explicara este versículo, porque al final de cuentas la Biblia interpreta a la Biblia. Entonces, el día de hoy que estoy grabando este video, en la mañana yo estaba leyendo justamente este capítulo 12 de Mateo y por fin entendí el versículo. Un tip súper importante cuando estamos estudiando la Biblia: muchas veces tú tal vez escuchaste estos dos versículos que te acabo de decir, 31 y 32, y los tratas de entender y los lees y los lees y los lees y no los puedes entender. Pero usualmente hay contexto antes y después que nos va a ayudar a poder interpretar y entender estos versículos. Entonces, porque este es un tema un poco complejo y les estoy diciendo que la Biblia interpreta la Biblia, les voy a leer muchísimo de la Biblia. Si tú tienes tu Biblia o un cuaderno, te invito a que lo agarres, porque créeme que eso te va a servir de referencia para un futuro. Entonces, a partir del versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, a Jesús, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Entonces, lo primero que está pasando aquí es que Jesús, a través del Espíritu, está haciendo milagros, está sanando, está echando fuera demonios, está en todo su poder porque el Espíritu Santo está en él. Los fariseos, en vez de acreditarle ese poder al Espíritu, estaban diciendo que era un espíritu de Satanás. Estaban diciendo que lo que Jesús estaba haciendo era obra de Satanás y no obra del Espíritu, que es lo que Jesús dice. ¿Cómo voy a hacer yo obra de Satanás si estoy echando fuera a Satanás? No tendría sentido. Y por eso dice en el versículo 28: pero si yo por el poder del Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Entonces, en el versículo 30 empieza: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu no se le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Tal vez dices: ya sigo sin entender. Ok, la razón que Jesús dijo esto y a lo que se estaba refiriendo con blasfemia contra el Espíritu Santo, estaba hablando cuando le acreditaban la obra del Espíritu a Satanás. Eso es blasfemar contra el Espíritu.
Ahora, yo esto fue lo que entendí, ¿no? Lo leí y dije, tiene sentido. Jesús dice, todo aquel que blasfema contra el Espíritu, y todo el mundo dice, ¿qué es blasfemar? Los fariseos, cuando vieron a Jesús obrar, cuando vieron a Dios obrar, cuando vieron el poder del Espíritu, en vez de darle esa gloria al Espíritu, dijeron, es Satanás. Eso significa blasfemar. Entonces dije, ok, entonces blasfemar contra el Espíritu es como otorgarle, por decirle así, a Satanás lo que el Espíritu hace. Pero no me quise quedar con mi interpretación, entonces fui a mi Biblia con notas de apologética. Hay muchas Biblias de estudio que lo que hacen en estas Biblias es que en ciertos pasajes te ponen notas. Me siento bien acelerada, es que cuando hablo de la Biblia como que me emociono. Pero de ciertos pasajes tienen notas en este aspecto. Digo, en esta Biblia, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, pero por ejemplo, esto es escritura. Y luego a partir de aquí, todo esto son notas respecto a estos versículos. Entonces hay muchas cosas que tal vez tú lees y no comprendes muy bien qué está diciendo. En las notas te pueden explicar basado en el hebreo, te ponen en contexto, te explican muchas cosas y te ayudan a estudiar un poco más la Biblia. Todavía no empiezo a usar esta Biblia, estoy esperando terminar el Antiguo Testamento, pero bueno, el punto, agarré esta Biblia porque dije, me imagino, por ser un tema tan importante, que va a tener notas, así que les voy a leer lo que dice, porque es prácticamente lo que les expliqué, pero dice algo muy importante respecto a todos aquellos que piensan que tal vez ya han blasfemado contra el Espíritu y que no van a obtener perdón. Dice, la blasfemia contra el Espíritu es rechazar conscientemente su testimonio incontrovertible sobre la verdad del Evangelio. Te está diciendo que tú estás viendo, estás consciente y rechazas lo que Dios está haciendo de alguna manera. Y te pone acá que veas Hechos 6 del 4 al 8. No lo he leído, pero lo pueden buscar. Dice, blasfemar o hablar contra el Hijo del Hombre pareciera ser un rechazo a lo que Jesús dice. Es decir, alguien puede rechazar las palabras de Dios. Pablo blasfemó contra el Hijo del Hombre antes del encuentro camino a Damasco. Habría blasfemado contra el Espíritu si hubiera rechazado la experiencia que tuvo ahí. Pablo tuvo una experiencia sobrenatural y dijo, wow, esto es obra del Espíritu, y hubo una transformación. Pero si él hubiera rechazado eso, hubiera blasfemado. Entonces, este es el único pecado imperdonable y no contradice textos como Primera de Juan 1:9, que mucha gente dice, oye, pero ¿cómo es esto posible? Si acá dice y acá, pero es que no entiendo, y por eso te está explicando esto. No fue algo que Jesús les dijo a los discípulos o a la multitud, sino a un pequeño grupo de líderes judíos que ya le habían demostrado su oposición implacable. Escuchen esto, no existe evidencia bíblica que indique que un cristiano genuino puede cometer este pecado. Probablemente cuando alguien teme, ¡escúchenme! Perdón que a veces grito porque a veces me escriben, ¿no? Que se estaban distrayendo y grité y voltearon, pero qué bueno porque esto es muy importante. Probablemente cuando alguien teme haberlo cometido es buena señal de que no lo ha hecho, ya que la expresión pura de apostasía es un rechazo desafiante a todo lo que sea cristiano. El que está en esta condición carece de la conciencia sensible que puede preocuparse por semejante acción. Entonces, blasfemar contra el Espíritu es prácticamente, por ejemplo, Satanás, los demonios, que estando consciente, que viendo, que escuchando, rechazan la obra del Espíritu. Entonces un cristiano no podría ser cristiano y blasfemar contra el Espíritu Santo. No tendría sentido en lo absoluto. Entonces, aunque ha sido un tema que mucha gente ha tenido muchas preguntas, que yo en mi momento tuve preguntas y no encontraba respuestas, espero realmente que este video les haya ayudado, que les haya tal vez contestado esta pregunta. Si ustedes tienen otros versículos para respaldar esto, pónganlos en la caja de descripción, al igual que si tú conoces a alguien que ha tenido duda de este tema, compártele este video porque se trata de que todos podamos crecer espiritualmente y quitar esos temores que a veces vamos caminando con habré hecho esto y ya no voy a ser perdonado, sino que conocer y traer luz a la palabra de Dios. Pero, sin más, mi nombre es Etche Barragán y nos vemos por aquí después.